Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das estar acá, Señor, otra vez, otro sábado, juntos, unánimes, Señor, con el deseo de querer aprender más sobre ti en estos discipulados. Muchas gracias, Señor, gracias por la semana que hemos tenido, gracias por todas las cosas que hemos vivido, gracias porque sabemos que tú has estado ahí con nosotros, ayudándonos en cada momento, Señor. Muchas gracias te damos, precioso Señor. Te pedimos perdón también si hemos pecado, Señor. Queremos disponernos completamente a ti en esta mañana. Queremos atesorar todas las palabras que tú tienes para nosotros para poder seguir avanzando en este proceso, Señor, y caminando junto a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados. Estuvimos en Dios me habla, donde estuvimos viendo, amados, la importancia de la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que nosotros, sus hijos, estemos preparados para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Aquellas que Él ha establecido de antemano para que andemos en esas obras, amados. Muy bien, hoy vamos a iniciar con una nueva clase. Paso número 7, hablando con Dios. Y en esta clase, amados, vamos a hablar de lo que es la oración. Cuán importante es que nosotros estemos teniendo una vida de oración, amados. Esto es muy importante. ¿Qué es la oración? Así inicia este texto. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá. Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunión íntima con Él. Vemos acá que este texto, amados, nos hace un resumen de lo que es orar. Nos detalla qué es orar y es simple y sencillo como hablar con un amigo. Eso es una oración con Dios, comunicarse con Él, que usted se presente ante Él cada mañana, cada tarde, cada noche. Esto es muy hermoso, amados, que podamos estar en constante comunión con nuestro Señor. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Creo que eso está en Salmos, no recuerdo la cita, pero el salmista decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Muy bien, vamos a la número 1. Vamos a ver, vamos a profundizar en esto de la oración. ¿Qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? Vamos a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. ¿A qué nos invita el Señor? Vamos a la palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. O sea, ¿qué nos invita a hacer Dios en esta palabra específicamente? Nos invita a orar, a clamarle, Sí, así es. Dios que promete enseñarnos cosas ocultas que aún no conocemos. enseñarnos cosas ocultas que no conocemos. En otras palabras, Él promete responder. Nosotros oramos y clamamos y Él, amados, Él responde. El Señor responde. Muy bien. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón. A un amigo que le escucha con gran interés. El Señor nos escucha, amados, y Él realmente está interesado en tener una conversación con nosotros. Él quiere que nosotros oremos, estemos conectados todos los días con Él en todo momento, que estemos ahí hablando con Él en todo momento. Amados, hemos estado viendo en estos discipulados que Él está vivo, que Él está con nosotros hasta el fin. Él está aquí, amado, Él está al lado suyo. Por supuesto, háblele, ore, comuníquese constantemente con el Señor. Esto es muy importante. Dios responde de diferentes maneras, amados. A veces Él nos habla directamente en su palabra, a veces nos habla utilizando otras personas, a veces nos habla con la naturaleza, con lo que vemos, con lo que nos rodea, amados. El Señor habla, Él habla, amados. Él está vivo. Es lo que hemos estado estudiando en este discipulado. Él está vivo, amados. Muy bien. ¿Cómo promete responder Dios a su oración? El Señor responde o con un sí o con un no o espera. Espera. Oseas
espera. Juan Ignacio, espera. Hermanos, esperen. A veces es un sí, a veces es un no, a veces espera, pero siempre conforme a su voluntad y para nuestro bien. Entonces, sí, no o espera, pero siempre conforme a su voluntad y para nuestro bien. Yo acá tengo unas citas bíblicas y vamos a buscarlas. Primera de Juan 5, 14, 15, para complementar esto que les acabo de decir. ¿Cómo promete él responder a su oración? Con un sí, con un no o espera, pero siempre conforme a su voluntad y para nuestro bien. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Juan 5, 14, 15, solo para complementar esto que acabo de decir. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Vean qué hermoso, amados. Entonces el Señor, él nos oye cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, cuando oramos conforme a su voluntad. Vamos a profundizar en esto. Pregunto, ¿habrá tiempo cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? ¿Qué opinan? ¿Estará demasiado ocupado Dios como para no escucharte, para no escucharnos? ¿Qué opinan? Juan Ignacio, Oseas, Vanessa, Elena, ¿estará demasiado ocupado el Señor para no escucharnos? Buenos días, yo creo que no, porque es omnipotente y puede escuchar a todos sin distinción. Así es. Él está dispuesto. Él nos escucha. Es lo que hemos estado leyendo en la palabra. Él nos escucha, amados. Muy bien. Número 2. La oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue ese consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vamos a la palabra, amados. Mateo 26:41. Vamos a ver qué dice la palabra. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, Juan Ignacio. ¿Cuál fue el consejo que Jesús les dio? ¿Qué dice Vela, la palabra? Ajá, vela y ora y oración, ajá. para que no entres en tentación. Exacto. Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Oren en todo tiempo. Oren para que no entren en la tentación. Y amados, cuán importante es que nos levantemos en la mañana a orar, que oremos en todo momento, amados, aunque sea una oración rápida, sencilla. Cuando usted va a salir de su casa, pedirle a Dios que le proteja, que le permita regresar. Cuando se van sus hijos para la escuela, cuando algún familiar suyo sale, orar por los alimentos, orar en las tardes, en las noches. El Señor nos pide que oremos en todo momento. Hay muchas formas de orar, pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que la oración es una conversación, amados, simple, sencilla, sincera, no vanas repeticiones. Y ya más adelante vamos a ver eso de las vanas repeticiones. Una oración, amados, debe de ser sencilla, una conversación, un comentario. Dios, vieras que está sucediendo esto. Toma el control. En el nombre de Jesús, amén. Amado, ahí ya usted oró. Usted teniendo presente al Señor en cada momento de su vida. Y vea qué poderosa es la oración que Jesús nos dice para que no entremos en la tentación. Aparentemente, cuando oramos, nos protegemos. Estamos protegidos. Y es Jesús mismo dando esta enseñanza. Amados, velen y oren para que no entren en tentación. Amado, protección de Dios a nuestro alrededor, protegidos contra los dardos del enemigo, contra la tentación, contra esos momentos difíciles que usted siente el deseo de pecar, amado. Oremos, velemos y oremos para que no entremos en la tentación, así como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta palabra de Mateo 26:41. No deje de orar, amados. Creo que es en este capítulo, si no me equivoco, donde Jesús llama, creo que son a 2 o a 3 de sus discípulos, los más cercanos a él, y les pide que oren con él un rato, y resulta que se durmieron, amados. Las 3 personas en las que él más confiaba o a sus guerreros más fuertes, y resulta que se durmieron, amados. No pudieron velar, no pudieron orar. No, el Señor quiere, amados, que nosotros oremos, orar en todo tiempo. Y es Jesucristo mismo
mismo quien nos invita a tener una vida de oración. ¿Quién mejor que Él, siendo ejemplo para nosotros, para orar al Padre, para orar e interceder por otros, para orar conforme a la voluntad de Dios, con sinceridad, amados? Esta es la oración. Muy bien, vamos a la número 3. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Vamos a Mateo 6, ahí las encontramos las dos. Mateo 6:5 y Mateo 6:7. Que alguien me lea Mateo 6:5 y otro busque Mateo 6:7, amados. Vamos a la palabra. Vamos a ver cuáles son estos peligros que tenemos que evitar en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, esa sería la primera, amados. No orar para ser vistos por los demás, como lo hacen los hipócritas, amados. Es una dura palabra, pero se nos advierte que no oremos para ser vistos, sino oremos porque realmente nos nace con sinceridad, con honestidad, guiados por Dios, amados. No que hago que oro, que estoy orando solo como para que la gente vea que yo soy muy espiritual, para que hagan comentarios positivos sobre mí, pero resulta que en mi vida privada, íntima, personal, yo no llevo una vida de oración. Yo no estoy viviendo una vida de oración. Solo lo hago para que me vean. Yo levanto mis manos y oro, o empiezo a orar en voz alta también para que la gente escuche. Uy, qué lindo que ora. Debe de tener una comunión fuerte, una relación fuerte con Dios. Amados, y se nos advierte no orar para ser vistos. No que orar en público esté mal, amados. Podría estar yo en una plaza y resulta que alguien necesita oración. Y yo como hijo de Dios, como siervo de Él, ¿verdad? Logro reconocer esta necesidad y me acerco y oro por alguien. Entonces, amados, oremos con sinceridad porque Dios nos está guiando, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Pero no oremos para ser vistos. No nos engañemos a nosotros mismos. No oremos para ser vistos por otros, solo como para que hagan buenos comentarios sobre nosotros. Uy, qué espiritual el hermano. No, amados. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vivamos una vida de oración, una vida real de oración. Un cristiano, amados, tiene que orar. Debemos orar. Necesitamos orar para fortalecernos, amados. Necesitamos orar para no entrar en la tentación. Necesitamos orar e interceder porque es la voluntad de Dios. Necesitamos orar porque Dios nos manda a orar, amados. Es una de las herramientas, es una de las armas que tenemos nosotros los cristianos, amados, para mantenernos fuertes espiritualmente, para vencer, amados. Necesitamos orar y no como los hipócritas, como dice aquí la palabra. Estos que levantan sus manos, que se ven piadosos, que se ven que tienen una vida espiritual, pero resulta que en la intimidad eso no es cierto. ¿Qué dice la palabra en Salmos? Yo amo la verdad en lo íntimo, dice el Señor. Que sea una verdad, en otras palabras, amados, que sea una verdad nuestra vida de oración y que si yo voy a orar en público, eso sea verdad primeramente en lo íntimo. Guiado siempre por el Señor, no haciéndolo para ser visto, sino guiado por el Señor. El Señor pone en mi corazón orar por ellos, por la señora que está al lado mío. El Señor pone en mi corazón orar mientras está la alabanza en la iglesia. Todo el mundo está con los ojos cerrados y yo resulta que hay un mover especial del Señor y el Señor pone en mi corazón orar por alguien, guiado por el Espíritu Santo, revelación de Dios, pero no orar solo para ser vistos, en resumen, ¿verdad? No orar para que otros nos vean. No. Evitemos eso. ¿Qué dice el versículo 7? Estamos en Mateo 6. El 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amados, aquí se nos habla de no usar vanas repeticiones. La oración es una conversación, amados. Va usted a
llegar donde su amiga y a decirle lo mismo que le dijo ayer. No tiene sentido. Y al día siguiente le va a decir lo mismo que le dijo ayer. Y al día siguiente, después de ese día, le va a llegar a decir lo mismo que le dijo ese día. Seguramente su amiga o su amigo se va a cansar de usted y lo va a mandar para su casa. Pues no tiene sentido. ¿Para qué me repites algo que ya me dijiste antes? Repetir lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Y a veces nos ha pasado, amados. No sé si les ha pasado que a veces solo por salir del paso hacemos una oración rápida y súper repetitiva, una oración que ni sentimos. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Sí, en el nombre de Jesús, amén. Yo qué sé. Gracias, Señor, por este día, amén. Y ya me acuesto a dormir. Amados, no. Y a veces cometemos estos errores. El Señor nos invita a que nuestra oración sea una oración genuina, una oración, la palabra es sincera, amados. Eso de cuando llega alguien a la casa, un ejemplo, cuando el esposo llega de su trabajo, llega cansado y llega a su casa y su esposa lo está esperando y ellos se sientan en la sala y resulta que él empieza a conversar con ella y le empieza a contar cómo estuvo su día, con sinceridad, con interés de hablar, de conversar, de tener una conversación amplia, de poder comunicar ideas, de poder decir lo que pienso, lo que siento. Eso es la oración, amados. No son vanas repeticiones. No repitamos las cosas como si fuéramos estos animales, las loras, amados. No, el Señor no quiere eso. No quiere vanas repeticiones. Quiere tener una conversación sincera con usted, una conversación real. Dios, qué sé yo, un ejemplo, amados. Dios, gracias por este día. Te cuento que hoy fui a la universidad, me sucedieron estas situaciones, me fue mal en el examen, no me siento bien, Señor. Te pido que puedas llenar mi corazón con tu presencia y que me ayudes a prepararme para mi siguiente examen. Gracias te doy por mi familia, por la salud que me das. Una oración real de ese día. Usted no le va a contar lo mismo a Dios al día siguiente, cuando usted ni siquiera fue a la universidad ese día y no le pasaron las mismas cosas, amado. No, no. Si estuvimos haciendo vanas repeticiones durante mucho tiempo, amados, cortemos con eso, cambiemos eso, hagamos oraciones reales y sinceras, oraciones que vayan acorde al día en el que usted se encuentra. Está hablando con su mejor amigo, con su Dios, con su Señor. Interésese en tener una conversación, así como usted se interesa por cuando está con sus amigos, con personas que a usted le agradan y que usted le quiere contar a esa persona de todo. Así, amados, esa actitud de interés. Ahora, qué sé yo, tal vez usted se pregunta que si una oración dura 5 minutos, que si 10 minutos, que si 1 hora, que si 2 horas. Amado, conforme el Señor lo ponga en su corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué estuvimos viendo? Dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero esta carne es débil. A esta carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta interceder por otras personas. A esta carne no le gusta, amados. A esta carne no le gusta orar, no le gusta nada que tenga que ver con lo espiritual. Esta carne es natural, muy en lo terrenal, esta carne es muy de esta tierra, amados. No le gustan las cosas espirituales, pero Dios nos invita, amados, a orar. Oremos con sinceridad, sin vanas repeticiones. Hagamos oraciones verdaderas y reales, queriendo tener una conversación con Dios, una conversación sincera. Muy bien, entonces, recapitulemos. Peligros que hay que evitar en la oración: no orar para ser vistos por otros, solo para que hagan comentarios positivos, pero resulta que en mi vida privada esto no es una verdad. Entonces, no orar para ser vistos y no usar vanas repeticiones. Esas serían las advertencias o los peligros al orar. Evitarlas completamente, evitarlas. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo debemos orar? Muy interesante. Surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Entonces, ¿cómo oro? ¿Qué? ¿Cómo oro? Resulta que ya tenía mi oración de gracias, Señor, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias todos los días. Steven, no puedo hacer vana repetición. Entonces, ¿cómo debo orar? Bueno,
Tenemos la guía de la palabra, amados. ¿Para qué es la palabra? Útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir, amados. Esta es la palabra de nuestro Señor y por supuesto que Él nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos orar. Número 4, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106, versículo 1 para alabar a Dios? ¿Qué dice la palabra? Aleluya, alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Te pregunto, Juan Ignacio, ¿qué motivos te da este salmo para alabar a Dios, según la palabra? Ver todo lo bueno, lo hermoso de la naturaleza de Dios, que es inexplicable, todo el amor profundo que nos tiene para que seamos mejores escuchando su palabra. Uno de los motivos, dijiste que Él es bueno. Ese es un gran motivo para alabar a Dios. Él es bueno. ¿Y cuál es el otro motivo en el texto? Que siempre su misericordia. Porque Él es misericordioso. Motivos para alabar a Dios, porque es bueno y porque es misericordioso. Amén. Muy bien. Número 5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. ¿Qué debemos hacer? En lugar de vivir preocupados, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Oseas? Dar acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así es, exacto. En otras palabras, en lugar de vivir preocupados, se debe orar y presentar las peticiones a Dios con ruego y gratitud, amados. En acción de gracias, en gratitud. Que nuestras peticiones sean presentadas con ruego y en acción de gracias, amados. No estemos preocupados, no estemos afanosos. Más bien presentemos estas peticiones con ruego y en acción de gracias, dándole gracias a Dios por todo. Eso es. Muy bien. Según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? En resumen, amados, sin ansiedad, con ruego y con acción de gracias. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Muy bien. Vamos a continuar, amados. Vamos a leer. Debemos orar cuando tenemos, es el comentario de un señor llamado Charles Spurgeon. No sé si se pronuncia así su apellido, pero es este señor Charles. Es un comentario de este señor llamado Charles. Debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Vea qué importante, amados. Nos muestra dos escenarios y en los dos se nos invita a orar. Es justo lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo. Velen y oren para que no caigan en tentación. Y puede ser que yo no esté en tentación, pero el Señor quiere que nosotros oremos, que tengamos una vida de oración y de comunión con Él, constante, constante, constante. Muy bien, vamos a continuar. Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios. Oiga qué importante, amados. Al orar dando gracias a Dios, cuando usted le da gracias al Señor, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar. ¿Qué podemos experimentar en el versículo 7? Eso está ahí mismo en Filipenses. ¿La tienen, amados? Es Filipenses 4. Estábamos en el 4:6. Venimos del 4:6. Pero nos dice, por esto el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar. ¿Qué podemos experimentar al orar dando gracias a Dios? Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice antes? ¿Qué es lo que nosotros experimentamos cuando le damos gracias a Dios? La paz de Dios. Eso es, amados. El cristiano puede experimentar la paz de Dios en su corazón al dejar su carga en manos de Él, que es completamente capaz de ayudarle. Amado, Dios es completamente capaz de ayudarle en la situación difícil que usted pueda estar pasando. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Voy a leerlo desde el 6 para que entendamos todo el contexto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción
de gracias. Y el número 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado, hay protección en la oración. Nos da paz y hay protección. ¿Qué dice? Nuestro corazón y nuestros pensamientos protegidos, amados, también. Qué importante es la oración, amados. Necesitamos tener una vida de oración. Número 7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Vamos a la palabra. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es esa actitud que debemos de tener? Acercarnos con confianza al trono de la gracia hacia Dios. Acercarnos, amados, con confianza, confiados, con confianza y con seguridad, sabiendo que Dios nos dará su gracia y su misericordia. Amados, estamos seguros. Es lo que vimos en el paso número 3. Seguros, seguridad en Él. Y nos invita a tener confianza. Siempre el Señor nos invita a confiar en Él. Fe en Dios, confianza en Dios. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, amado. Confiados, sin miedo. Amado, acérquese. Acérquese al trono de la gracia. Trono de la gracia. Gracia, regalo no merecido. Un regalo de Jesús para usted, amado. Trono de la gracia. Y Él le dice, acérquese confiadamente. Esta es una palabra maravillosa, amado, porque cuántas veces no nos sentimos así, cuántas veces nos sentimos que ya no hay solución para nosotros, que ya no valemos nada, que Dios no nos va a perdonar. Cuántas veces nos sentimos como una completa basura, amado, y nos dejamos engañar por los dardos del cuando Dios siempre nos está diciendo, acérquense, acérquense. Acérquense confiadamente y resulta que el enemigo con sus dardos, con sus mentiras, hace que nosotros en un estado completamente diferente rechacemos el llamado de Dios de acercarnos a su trono. Amado, esto es muy importante. No dejemos que el enemigo nos engañe. Necesitamos conocer la palabra y necesitamos orar, amados. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Que habíamos visto en otra palabra, que cuando, amados, si pecamos, nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que hacerlo lo más pronto posible. No deje que ese pecado, amado, se acumule en su corazón, porque eso endurece su corazón. Y lo que queremos es que Dios destruya toda la roca que hay en nuestro corazón. No queremos tener un corazón endurecido para Él. Queremos que sea un corazón de carne, un corazón manejable, no un corazón duro, duro como la roca. No, amados, no dejemos que los dardos del enemigo, que con sus mentiras, que es que Dios no me va a perdonar. No. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, amado, y confiese su pecado. Confiéselo, confiese. Confesión de pecado, amado. Ore a Dios. Esta es la invitación que Dios le está haciendo, amado. Oración, acercarse al trono de la gracia. Confiese su pecado, que yo lo perdono. Amado, el Señor venció en la cruz, amado. Él venció. Tenemos garantía, amado. Estamos seguros en Él. No deje que el enemigo tome ventaja. Muy bien, para discutir, en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? ¿Qué opinan ustedes? Después de leer este texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En su opinión, ¿a qué se debe este grado de confianza que puede tener con Dios? ¿Por qué usted confía tanto en Dios? Amado, ¿por qué usted confía en Dios? ¿Cuál es este grado de confianza que usted tiene? ¿Qué es esto que usted se tiene con Dios? Cuénteme, dígame. ¿Por qué Porque usted confía en Dios? Ajá, adelante. lo sentimos presente en el viento, en la brisa del andar, cuando nos sentimos tristes
o abandonados o estresados, nos da un nuevo aliento, un nuevo llamado, una nueva bostejo, un soplo en el oído, nos habla, nos da su mano. Juan Ignacio, ¿crees que Dios está contigo? Sí, porque sí me lo ha demostrado, aunque yo flaqueé. Amén. Amados, confianza en Dios. ¿Alguien más quiere compartir algo? Amado, ¿por qué usted confía en Dios? ¿Por qué este grado de confianza con Dios? ¿Por qué usted cree que se puede acercar al trono de la gracia, amado? ¿Algún otro que quiera compartirme para avanzar? Pues maestro, todo es gracias a Él, ¿verdad? Primeramente Así porque es. hemos creído en Él y Él habita en nosotros y por lo tanto hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y hizo un solo sacrificio para siempre. Entonces todos los días Él nos da de su gracia para acercarnos, limpiarnos y es el que siempre ha estado en cada etapa de nuestra vida, cuando nos va bien, cuando nos va mal, siempre está ahí, el que podemos confiar, que muchas veces, a veces humanamente no pensamos primeramente en Él cuando estamos en tiempos difíciles, pero para todos nosotros que somos hijos de Dios, es lo primero que tenemos que correr hacia nuestro Padre, porque recordemos que materialmente, o sea, secularmente, nosotros lo primero que hacemos a veces es correr a nuestros padres cuando no sabemos cómo actuar o cuando estamos pasando por un problema difícil en nuestra vida o una circunstancia difícil, corremos a nuestros padres porque le tenemos esa confianza, sabemos que ellos incondicionalmente están ahí para apoyarnos a nosotros, independientemente si a veces ya estamos casados o solteros, siempre vamos a saber que tenemos un Padre porque Padre va a ser para siempre y cuanto más en Jesús, que Él dio la vida por nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino por nosotros, dio su vida, es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, ¿cómo no pensar en Él? ¿Cómo no acercarnos con confianza si Él dio su vida por nosotros? Amén. Muchas gracias, Oseas, por compartir eso. Amadas, Elena, o Mayra, o Magda, no sé si alguna quiere compartir también, sino para continuar. Bueno, continuamos, amados. Número 8. ¿Qué significa orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a la palabra. Vamos a ver a qué se refería Jesús cuando dijo que oráramos sin cesar. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver qué dice la palabra. Orar sin cesar. Y el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oseas, ¿qué significa orar sin cesar? Para mí orar sin cesar significa una actitud constante de comunicación en la presencia de Dios, o sea, tiene que ser de nuestra vida diaria. Amén. Es justamente eso, mantener una actitud constante de oración, amado, en todo momento, confiando en Dios en cualquier circunstancia. Eso es orar sin cesar, una actitud constante, 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 constante de oración. Usted orando en todo momento, todo el día con Cristo, amados, todo el día. Y es que así deberíamos de vivir. En cada paso que damos, nuestro Señor presente con nosotros. Él está con nosotros. Un día de estos pasaba una ambulancia y yo en mi mente, así como en susurros, ¿verdad? También orando y pidiéndole a Dios que tomara el control de esa situación. Cosas así, amados, insignificantes del día a día, pequeñas, pero nosotros teniendo al Señor Jesucristo presente en todo momento. Señor, intercede por acá. Dios, haz esto. Te pido que ayudes a tal persona. Señor, hoy tendré una conversación con mis amigos. Guíame que yo pueda ser de edificación para ellos. Un ejemplo, amados. Teniendo al Señor presente en todo momento, orando, pidiendo su dirección, que Él nos guíe, que Él nos ayude, orando por otros. Muy bien, si debe orar en todo tiempo, ¿quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo su trabajo o viajando? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. ¿Tú dices que sí? Ahora, ¿por qué este comentario sobre orar, verdad? ¿Cree usted que puede ponerse a orar en su trabajo? ¿Es el trabajo un lugar de oración? Se puede orar en cualquier lugar, incluso a veces sin abrir uno, ¿verdad? Sin decirlo en voz alta, tú puedes orar en cualquier momento porque cualquier situación puede cambiar, ¿verdad? Si hay momentos de tensión o personas que están tal vez, ¿verdad? Su carácter, cosas así. Entonces, una pequeña oración puede cambiar eso también, puede cambiar el curso de esa situación. O si no, pues tú puedes tener la confianza de que tal vez es la voluntad de Dios en este momento, ¿verdad? Pero tú ya te encomendaste con Él. Amén. Para Gracias por como tu calmar respuesta. la situación, ¿no? Gracias por tu respuesta, Mayra. Te pregunto, hablando también en la misma área de trabajo, ¿crees que si tengo cosas que hacer, debo de ponerme a orar? Resulta que tengo a mi jefe encima y tengo que sacar mi trabajo. ¿Crees que me puedo poner de rodillas y empezar a orar? Bueno, como
lo había dicho o mencionado anteriormente, no necesariamente físicamente puedes hacerlo, pero en tu mente tú puedes tener al Señor siempre presente y siempre estar orando, ¿verdad? Tú lo puedes hacer en tu mente. No Sí. necesariamente tienes que hacerlo en voz alta, ni físicamente arrodillarte. Obviamente en tu aposento, cuando tú tienes el tiempo, tú lo haces, pero si hay una situación en ese momento que tú piensas que te sientes estresado, te sientes afanado, te sientes preocupado porque te están poniendo mucha presión y tú necesitas la ayuda del Señor en el momento para que te ayude a calmar esos nervios, para que te ayude ¿verdad? A sentir paz en ese momento, tú lo puedes hacer ahí mismo en tu escritorio, o si necesitas pararte un momento para hacerlo, tú lo haces, pero yo creo que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, pero obviamente tenemos esa capacidad de hacerlo con nuestra mente, ¿verdad? Adentro de Sí, nosotros sin vocearlo. quiero plantear la pregunta de una forma diferente. Mayra, ¿crees que puedo hacer abandono de trabajo por orar? Si lo haces físicamente, tal vez sí, porque tienes que, bueno, como son los jefes, ¿no? Que quieren que estés ahí. Yo creo que sí, porque depende, ¿no? La disciplina que tenga ese trabajo, que no te permita ni estrecharte, ni estirarte a veces, ¿no? Pues así son unos trabajos que son muy disciplinados, ¿no? No quieren que estés gastando el tiempo prácticamente y que seas productivo. Entonces, si te ven en esa situación, van a pensar algo. Por eso yo lo digo, porque incluso si en el momento yo no puedo orar o si yo puedo hacer una oración breve y encomendarme con Él, yo lo hago. Pero si no puedo en ese momento, yo lo hago después de mi trabajo, claro. Han habido momentos en donde yo he puesto a mi jefe, a mis compañeros, que me tienen tal vez odio por no sé qué situación, o también el jefe que no entiende, ¿verdad?, cuál es la persecución. Y yo he puesto en oración a esos hermanos, porque de verdad, si hay algo que les está molestando, si hay algo en mi espíritu que les está molestando, la presencia de Dios, no sé qué será lo que les molestará, yo los pongo en oración. Yo digo, bueno, será el Señor que se encargue, ¿verdad?, de ellos, porque a veces uno no entiende cuál es la persecución. Ok, es importante que podamos tener ese tipo de preguntas. ¿Será que puedo o no puedo orar en mi trabajo? Ok, el Señor se agrada, amado, de que nosotros nos sometamos a las autoridades que están sobre nosotros. También el Señor, porque el Señor es justo, recordemos que el Señor es justo. Y, amados, si tenemos que trabajar, que en nuestro trabajo trabajemos, amados. Es muy importante. Ahora, hay un punto que Mayra toca importante. Amado, usted en su mente o con sus labios susurrando, usted puede, mientras hace sus labores, puede orar a Dios y presentarle una situación, pero no es que se va a ir en una hora en eso. Puede ser una petición rápida o una oración rápida. Señor, ayúdame en esto, está un poco complicado, el ambiente está un poco tenso, porque, amados, puede que en nuestro trabajo no hayan cristianos, amados, no hayan hermanos en Cristo, entonces usted lidiando con un montón de gente que no tiene al Señor en su corazón y usted es la única luz en ese lugar. Pero ¿a qué es a lo que vamos, amados? No podemos hacer abandono de trabajo, debemos de trabajar y esto también agrada a Dios. Eso es muy importante. Entonces, creo que sí, podemos hacer oraciones rápidas y podemos presentarle a Dios las situaciones que tenemos en nuestro trabajo, pero no podemos hacer abandono de trabajo, digamos, como para decir, voy a sacar, qué sé yo, 15 minutos para orar acá en el trabajo, teniendo mucho trabajo, porque estaría abandonando mi trabajo por determinado tiempo y resulta que tengo que trabajar, qué sé yo, 8 o 12 horas. Para eso yo tengo mis tiempos con Dios, especiales y específicos para Él. No sé el tiempo que usted tiene, si en la mañana, si en la noche. Mi tiempo de devoción con el Señor, mi tiempo de intimidad con el Señor, únicamente para Él, específicamente para Él. El tiempo que yo saco para Él, no que saco un tiempito para Él en mi trabajo, sabiendo que tengo que cumplir en mi trabajo. Es muy importante saberlo, amados, porque por supuesto puedo hacer una oración en mi trabajo y puedo poner mi trabajo en manos del Señor y orar por las personas que están ahí, ¿verdad? Tal vez no es que me voy a acercar y voy a hacer una oración de 15 minutos a una persona que tal vez no cree en Dios y que se puede sentir hasta incómoda, ¿verdad? Primero debemos orar en casa, que Dios prepare el corazón de las personas en nuestro trabajo también. Tal vez alguien sí esté necesitando una oración y puede que se abra un pequeño espacio en el que usted pueda orar con esa persona, que Dios pueda ayudar a esa persona a través
de esta oración, sabiendo que usted como justo, como hijo de Dios, ha estado orando antes por esa persona. Y como el Señor escucha la oración del justo, el Señor actuando en esa persona, gracias a que usted oró por él. Pero rápidamente volvemos, amados, a nuestro trabajo. No podemos hacer abandono de trabajo. Después nos amonestan o el jefe se pone con cosas. Y bueno, los que trabajan, pues sabrán cómo será su jefe. Pero Dios se agrada de que nos sometamos a nuestras autoridades. Siempre hagámoslo para el Señor, como si Él fuera la autoridad. Por supuesto, siempre todo bajo respeto, sin abusos y esas cosas, ¿verdad? Que ya eso es otro tema. Pero bueno, en resumen, para caer y para cerrar este tema, sí, podemos orar en el trabajo, pero no podemos hacer abandono de trabajo. Lo ideal sería que hayamos orado en nuestra casa o antes de entrar a nuestro trabajo, trabajar y bueno, cuando salimos, pues le damos gracias a Dios. O durante, pero haciendo tal vez alguna oración en nuestra mente o en susurros o qué sé yo, en el ratito en el que usted va al baño, ¿verdad? Tal vez hay más chance de no susurrar, ¿verdad? Y de hacer una oración ahí pequeña y decirle a Dios que lo ayude con su día, ¿verdad? Pero sin hacer abandono de trabajo. Muy bien, aquí hay un cuadrito, amados, que habla sobre qué debe de incluir mi oración. Cuando yo me dispongo a orar en mi tiempo con Dios, ¿qué debe de incluir esta oración? Estos son unos consejos, amados. Bueno, en mi oración primeramente tiene que haber confesión de pecados, amados, ponernos a cuentas con Dios para que no estorbe en nuestra comunión con Dios. Amado, el pecado nos separa de Dios, hace que perdamos la comunión con Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si hay pecado en nosotros, amado, que generalmente todos los días pecamos, amados, ustedes lo saben, lo hemos visto la palabra que dice que todos somos pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y lo hacemos a Él mentiroso. No, amados. Confesión de pecados siempre en nuestras oraciones, aunque sea minúsculo, pero confesión de pecados. Ponernos a cuentas con Dios. Amados, en nuestra oración debe de haber adoración a Dios por quien Él es. La adoración, amados, no es cantar, solo para que lo dejemos claro. Sí, yo puedo poner mis alabanzas y cantar al Señor, pero adoración es más que eso. Y se le adora a Dios por quien Él es santo, grandioso, el Altísimo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Se le adora por quien Él es, grande, grande para salvar. Se le adora por quien Él es y se le alaba por lo que Él ha hecho, por lo que ha hecho por nosotros. Nosotros le alabamos a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Le alabo porque me salvó, porque me rescató, porque perdonó mis pecados, porque me sanó de una enfermedad, porque me libertó. Yo le alabo por eso, pero le adoro por quien Él es. ¿Y quién es Él? Santo, santo, santo. Y otro montón de virtudes y atributos que Él tiene. Muy bien. Luego, nuestra oración, amados, tiene que llevar petición, ya sea por necesidades personales o interceder por otros. El Señor en su palabra nos enseña, no recuerdo el texto, que oremos por todo y por todos, que oremos por todas las cosas y por todo el mundo. Amados, así nos pone la oración el Señor. Amados, orar por todos es importante. Orar por la iglesia, orar por su pueblo, orar por su nación, orar por las personas del mundo. Amados, el Señor quiere que oremos por todo y por todo. Entonces, hágase una lista de peticiones, unas personales, qué sé yo, digamos que hoy es lunes y resulta que Mayra en sus peticiones tiene, ok, voy a orar por mi trabajo, por mi salud, por mi familia. Estas son las oraciones mías, mis peticiones personales. Y en la intercesión por otros voy a poner. Entonces, Mayra, orar por los jóvenes de mi comunidad, orar por la iglesia del Señor, orar por mi congregación, orar por mi jefe y mis compañeros de trabajo, etcétera. Y resulta que esas son las peticiones de Mayra del lunes. El martes, Mayra
iglesia se va a disponer a orar por otras personas, amado, y así usted se hace una lista de petición. Si usted de esos que le gusta orar y que Dios pone en su corazón orar y que ha pasado una hora y usted sigue orando, amado, gloria a Dios, el Señor lo ha llamado en el área esta de la oración, de interceder por otros, amado. Todos debemos orar como cristianos, como hijos de Dios, todos debemos orar. Esto nadie se lo salta. No es que unos que sí, que porque oran más que ellos oren. No, todos debemos orar porque la oración es mi comunión con Dios constante, todos los días, amado. Mi intimidad con Dios. Esta es la oración. Todos debemos orar. Que unos oran más que otros. Bueno, tal vez Dios los ha llamado como intercesores, orando. Y una persona que intercede, amados, generalmente es una persona que tiene que pasar actualizada con los temas vigentes que están sonando actualmente, porque oramos e intercedemos con inteligencia, amados, no con vanas repeticiones, oramos inteligentemente, específicamente. Esa es la oración, amados, la intercesión. Resulta que vi una noticia donde están persiguiendo a mis hermanos en Cristo. Hay persecución al otro lado del mundo. Amado, yo oro por mis hermanos en Cristo de una forma específica. Señor, ten misericordia por mis hermanos en Cristo. Un ejemplo, ¿verdad? Que están en Asia, que están siendo perseguidos por X gobierno. Amado, tenemos que orar informados para que nuestras oraciones sean efectivas, claras. Tenemos que orar sabiendo por lo que estamos orando. Podemos orar de una forma general cuando no conocemos el tema, tal vez, pero si yo conozco específicamente una situación, resulta que llegó alguien en la iglesia, un hermano en Cristo, me contó la situación que está pasando y usted le dice, amado, te voy a apoyar en oración. Y como usted tiene esta información, usted intercede y usted empieza a orar por esa persona y por esa situación. Y usted ora sabiendo cuál es la situación y ora con autoridad, amado. Conociendo la situación, usted también saca palabra de Dios en su oración. Señor, porque tu palabra dice esto y esto, toma el control de esa situación, amado, y hacemos una oración poderosa en relación a ese tema. Tenemos que orar e interceder informados, amado, no con vana repetición. Y si usted a Dios lo ha llamado a interceder, le invito a que pase siempre actualizado con los temas vigentes, ya que el Señor pues ha puesto en su corazón que usted sea de esas personas que oran y usted pasa una hora ahí y su corazón derramado en adoración, en clamor al Señor. Pero necesitamos estar informados, amados. Muy bien. Y la última, amados, después de tener nuestra lista de peticiones, acción de gracias. Nuestra oración debe llevar siempre acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Gracias, Señor, gracias. Gracias por los alimentos, gracias por la casa en la que vivo, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por la buena salud, gracias porque me permitiste levantarme hoy, gracias porque fui a la escuela y me fue bien. Amado, acción de gracias, acción de gracias, acción de gracias. Agradecidos con el Señor por cada cosa que vivimos. Esto le agrada a Dios y nuestra oración debe llevar esto. Acción de gracias. Muy bien, número 9, según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de ¿quién? ¿Qué dice la palabra? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En el nombre de quién, Juan Ignacio? En el nombre del Padre, yo escribí Jesucristo, Dios. Esa es la respuesta. Debemos pedir en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Amado, no sé cómo se llama el problema, pero dice la palabra que se le dio a Jesús un nombre que está sobre todo nombre. ¿Cómo se llama su problema? No sé cómo se llama, pero vieras que ese problema está por debajo del nombre de Jesús, amado. Ese problema no es más grande que nuestro Señor. Por eso es que cuando oramos, usted escucha que decimos en el nombre de Jesús. Cuando pedimos es en el nombre de Jesús. Cuando pedimos al Padre es en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amado. Es en el nombre de Él que nosotros tenemos que pedir. Vamos a ver, Juan 14:13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo
lo haré. Yo lo haré. En el número 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es nuestro, amado, este es nuestro Señor Jesucristo hablando directamente, diciéndonos, en mi nombre. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. Número 10. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Salmos 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ok, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amados, un corazón sincero, un corazón limpio, sin iniquidad, amados. ¿Qué dice el salmista? Si hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, debemos orar, amados, cuando queramos hablar con Dios, debemos orar con un corazón limpio y con un corazón sincero, amados. Sin pecado oculto, eso es, sin iniquidad, sin pecado oculto. Confesemos nuestro pecado y acerquémonos con un corazón limpio. Debemos orar con un corazón limpio, amados. Confiese el pecado y comience a orar. El Señor le perdona. Primera de Juan 5:14-15. ¿Qué dice la palabra? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El 15 también. El 15 también. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Te pregunto, Mayra, ¿qué más aprendemos sobre cómo orar en este texto que acabas de leer? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que a veces nosotros pedimos, puede ser algo, ¿no?, que esté en nuestro corazón, pero que siempre, eso es algo que yo aprendí a orar, que si es la voluntad del Señor hacer alguna cosa en mi vida, ¿verdad? Tengo la confianza que Él la pondrá. Si es la voluntad de Él sanar a una persona, ¿verdad? Es la voluntad de Él, pero tenemos la confianza que ya pusimos esa oración. Amén. Amados, debemos orar conforme a la voluntad de Dios y confiando en que Él nos oye. Él sí nos oye, pero nosotros tenemos que confiar que Él nos oye. Debemos de creerlo, amado. Debemos de creer que Él nos oye, amado. Debemos orar conforme a su voluntad y confiando en que Él nos oye. Muy bien, excelente. Mateo 21:22. ¿Qué dice la palabra? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué más aprendemos ahí, Oseas? Que si creemos, cuando nosotros oramos y creemos, lo recibimos. Amén. Cuando oramos por fe. Eso mismo, amados, debemos orar con fe, creyendo. Orar con fe, creyendo que Dios responderá. Debemos orar con fe. ¿Qué dice la palabra? Mas el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, debemos orar confiando, debemos orar con fe y creyendo que Dios responde, confiando en que Él nos oye, como había leído Mayra en la palabra, y creyendo que Él responderá con fe. Así tiene que ser, amados. Mas el justo por la fe vivirá. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Muy bien. Número 11. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que nos anima a orar? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que nos anima a orar? ¿Qué dice la palabra? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué te anima a orar? ¿Y quién es poderoso? Dios. Dios es poderoso. Entonces, lo que el texto quiere decir es que nos anima a orar porque Dios puede hacer más de lo que imaginamos o pedimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, amados,
Amado, ¿quién es su padre? Bueno, pues ese padre, amado, ese padre dice que puede hacer todas las cosas, amado. Amado, ¿cómo usted no va a tener confianza en el Señor? Él puede hacer todas las cosas, más de lo que imaginamos, más de lo que nosotros pudiéramos pedir. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Oremos, oremos confiando en nuestro Señor. Este texto nos anima a orar a Dios porque Él puede hacer todas las cosas. Pídale a su Padre, pídale al Señor. Él puede hacerlo, amado. Ore conforme a la voluntad de Él y Él puede hacerlo. Hay muchas mamás que han contado testimonios hermosos, orando por sus hijos que salgan de las drogas y ellas siempre doblando rodillas. Y pueden pasar 5, 6, 7, 8, 10, 15 años, pero Dios no les falla, amado. Y resulta que Dios escucha la oración de esas madres. Y luego vemos testimonios grandiosos de personas que estuvieron en las drogas durante muchos años y son libres, amado. Pero hubo alguien que intercedió por ellos, que oró por ellos, que confió en Dios para que eso fuera posible. Es solo un ejemplo, amado, pero Dios puede hacer todas las cosas. Es el Dios de lo imposible, amado, el Dios de lo imposible. Muy bien, Dios contesta sus oraciones, el cuadrito que está aquí abajo. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. A veces dice sí, algunas veces dice no, o algunas dice espera un tiempo. Amado, Él está en la espera también. Entonces, a veces puede ser eso sí, a veces un no, o a veces espera un tiempo. Espera, espera. Él está en la espera, amado. Ok, para hacer, antes del falso y verdadero. Primera de Timoteo 2:1 nos manda a orar por todas las personas. Instrucciones sobre la oración. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Nos manda a orar por todas las personas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amado, por todos los hombres. ¿Tiene usted una lista de peticiones de oración que le recuerda por quienes debe orar? Esos son consejos de oración, amados, tener una lista. Vean acá que nos muestra. Haga una lista de oración en una hoja o en una libreta. Si no la hacía, podrías empezarlo a hacer de esta manera ahora y podría usted tener oraciones más efectivas, más específicas. Hoy lunes voy a orar por mi familia. Mañana voy a orar por mis amigos. Al día siguiente voy a orar por los hermanos en Cristo. Amado, y usted se hace su lista de oración. Ve aquí dice familia, amigos, hermanos en la fe, siervos de Dios como el pastor, los gobernantes de nuestro país. El Señor nos enseña a orar por nuestros presidentes. El Señor se agrada en esto, aunque sean unos corruptos, amado, aunque no sean los mejores líderes del mundo, pero ore por ellos para que Dios les dé sabiduría. Personas que le han hecho daño, muy importante orar, amado, por nuestros enemigos, personas que nos han lastimado, personas que usted quiere ganar para Cristo. Siempre oremos antes de compartir el evangelio con otras personas. Sus metas y crecimientos personales, amado, porque sí, tenemos metas, tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Pongamos estas metas frente a nuestro Señor. Pongamos nuestros sueños, entreguémoselos a Él. Presentemos nuestras metas, nuestras aspiraciones. Muy bien, para crecer, lea Hechos 22, 28, un capítulo por día. Y aquí está la palabra para memorizar, amado. Recordemos que estamos memorizando palabra de Dios y este texto deberíamos de saberlo y de conocerlo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fue el texto, amados, con el que creo que iniciamos esta clase. Muy importante, muy importante. Antes de hacer el falso y verdadero, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Bueno, número 1, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Jesús es el mismo que nos enseñó a orar en su nombre, Juan 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque en su nombre hay autoridad y poder, amados. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Nos identificamos con Cristo y su obra redentora. Eso en Hebreos 10:19-22. Orar en el nombre de Jesús también significa que nos acercamos a Dios no por nuestros propios méritos, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz, amados. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Muy importante. Ahora sí, rápidamente vamos a hacer falso y verdadero y vamos a orar. Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas, amados. ¿Verdadero o falso? Falso. Es completamente falso. Así es, amado. Que hemos aprendido que podemos orar sin importar el lugar. No solo en la iglesia y no solo de rodillas. Podemos orar en todo momento. Muy bien. Número 2. ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Número 3. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? No, falso. Es falso. Así es, amados. Muy bien. Vamos a orar, amados. Gracias, precioso Dios. Gracias porque nos has enseñado hoy, Señor, la importancia de la oración y cómo debemos orar. Nos aconsejas, Señor. Muchas gracias. Gracias por cada una de las personas que está acá presente. Atesoramos esta palabra, Dios, para nosotros, para nuestra vida. Queremos ponerla en práctica, hacer nuestras peticiones de oración. Queremos, Señor, tener oraciones más específicas, más sinceras, más reales contigo, Señor, más profundas, Señor, sin vanas repeticiones. Queremos hacer oraciones, tener una conversación real contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos guíes en esta semana que viene, que podamos, Señor, seguir siendo luz y que nos ayudes también a compartir tu verdad con otros. También bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan en el canal de YouTube, Señor, que no pueden estar con nosotros en la clase acá en vivo, pero que de igual forma ellos sacan su tiempo, Señor, para poder tener este tiempo de estudio contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.